Las cárceles existen para encerrar a quienes rompieron las reglas de la sociedad. Son lugares diseñados para castigar, corregir y aislar. Pero hay algo que casi nadie considera. Cuando una persona cruza las puertas de una prisión, no solo pierde su libertad. Pierde el control del tiempo, del silencio y, en muchos casos, de su propia mente. A lo largo de la historia, algunas cárceles alrededor del mundo se han convertido en escenarios de hechos tan perturbadores que incluso los propios guardias prefirieron no hablar de ellos. Eventos documentados, registrados y en muchos casos, oficialmente reconocidos. Lo que estás a punto de escuchar no son rumores ni leyendas urbanas. Son hechos reales ocurridos en cárceles reales. Y lo más inquietante es que no siempre hubo violencia visible. A veces, el verdadero horror fue psicológico, silencioso y permanente. Las prisiones modernas suelen venderse como espacios controlados. Cámaras, rondines, protocolos. Todo parece medido. Pero durante décadas, y en algunos países incluso hoy, muchas cárceles operaron como pequeños mundos cerrados donde las reglas oficiales no siempre eran las que se cumplían. En estos lugares, el aislamiento extremo, el silencio prolongado y la rutina inhumana provocaron conductas extrañas tanto en los prisioneros como en quienes los vigilaban. Algunos presos afirmaron escuchar voces. Otros decían sentir que el tiempo se detenía. Y hubo cárceles donde los guardias comenzaron a evitar ciertas áreas, sin dar explicaciones. Caso 1. La cárcel de Tuol Sleng, Camboya. Durante el régimen de los Khmeres Rojos, en Camboya, una antigua escuela fue convertida en una prisión conocida como S-21 o Tuol Sleng. Oficialmente, era un centro de interrogatorios. En la práctica, era un lugar donde miles de personas fueron encarceladas sin pruebas. Lo perturbador no fue solo el encierro, sino lo que sucedía después. Los prisioneros eran obligados a confesar crímenes que no habían cometido. No importaba lo que dijeran. Las confesiones ya estaban escritas. Años después, cuando el lugar fue abandonado, los investigadores encontraron miles de fotografías de prisioneros tomadas justo antes de ser encerrados. Lo inquietante es que muchos de esos retratos muestran expresiones inexplicables. No miedo. No tristeza. Sino una especie de resignación absoluta. Guardias que trabajaron allí declararon tiempo después que, incluso cuando el edificio estaba vacío, se escuchaban ruidos por la noche. Pasos. Golpes suaves. Y, en ocasiones, llantos. El lugar hoy es un museo. Pero algunos trabajadores han renunciado tras asegurar que no podían permanecer solos en ciertas salas. Caso 2. La cárcel de Isla Robben, Sudáfrica. Esta prisión es conocida por haber albergado a Nelson Mandela durante años. Pero hay otro aspecto menos conocido. Isla Robben estaba diseñada para romper la mente del prisionero, no su cuerpo. Los presos eran obligados a trabajos repetitivos durante horas. Sin hablar. Sin mirar a otros. El castigo más temido no era físico. Era el aislamiento total. Existen registros de prisioneros que, tras meses en celdas de silencio, comenzaron a hablar solos. A crear rutinas imaginarias. A escuchar voces. Un informe médico de la época documentó casos de hombres que olvidaron cómo comunicarse verbalmente después de largos periodos sin interacción humana. Uno de los guardias declaró años después que había zonas de la prisión donde el silencio era tan profundo que se volvía opresivo. Según él, no se sentía vacío, se sentía lleno de algo. Caso 3. La prisión de Leopold II, Congo belga. Durante la colonización belga del Congo, se construyeron prisiones para castigar a quienes no cumplían cuotas de trabajo. Estas cárceles no buscaban rehabilitar. Buscaban someter. Existen registros oficiales que describen cómo algunos prisioneros eran encerrados en celdas tan pequeñas que no podían sentarse ni acostarse completamente. Después de semanas en esas condiciones, muchos comenzaban a perder la noción del tiempo.
Algunos aseguraban que habían pasado años cuando en realidad solo habían sido días. Lo perturbador es que, varios sobrevivientes afirmaron que, una vez liberados, seguían sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, incluso en espacios abiertos. La prisión ya no existe. Pero los informes médicos quedaron archivados como evidencia de cómo el encierro extremo puede alterar la percepción de la realidad. Caso 4. La cárcel de Andaman, India. La prisión celular de las Islas Andamán fue construida por el Imperio Británico. Cada preso era aislado en una celda individual, diseñada para que no pudiera ver ni escuchar a otro ser humano. El objetivo era claro: eliminar cualquier sentido de comunidad. Los registros indican que muchos prisioneros comenzaron a experimentar episodios de paranoia severa. Algunos golpeaban las paredes, convencidos de que alguien los observaba. Lo más inquietante ocurrió años después, cuando la prisión fue cerrada. Trabajadores de mantenimiento afirmaron que encontraban puertas abiertas que habían sido cerradas previamente. Y que algunas celdas parecían ocupadas, aunque estaban vacías. No hay pruebas de actividad paranormal. Pero sí abundantes testimonios de personas que se negaron a volver a trabajar ahí. Caso 5. La prisión de Mace, Irlanda del Norte. Esta cárcel fue una de las más vigiladas de Europa. Aquí, el conflicto político se filtró en cada celda. Lo perturbador no fue solo la violencia, sino el ambiente psicológico constante de tensión. Los prisioneros describieron un estado permanente de alerta. Dormían poco. Soñaban con ruidos metálicos. Desarrollaban rutinas obsesivas. Un informe posterior concluyó que muchos exprisioneros presentaban síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, aun cuando no habían sufrido agresiones físicas directas. El encierro prolongado, combinado con la incertidumbre, había sido suficiente. Cuando pensamos en cárceles, solemos imaginar barrotes, rejas y puertas cerradas. Pero el verdadero encierro muchas veces ocurre en la mente. Estos casos reales demuestran que no siempre se necesita violencia explícita para generar horror. A veces, basta con el silencio. El aislamiento. La rutina inhumana. Las cárceles que escuchaste hoy existieron de verdad. Los registros están ahí. Los testimonios también. Y aunque muchas ya están cerradas, el impacto que dejaron en quienes pasaron por ellas continúa. Porque hay lugares que, incluso cuando quedan vacíos, nunca se van del todo.